Por desgracia, muchas veces nuestra mentalidad es la siguiente: si nadie me pilla, yo estoy tranquilo. Si nadie me ve, si nadie me reprende, pues yo ni me planteo si lo que estoy haciendo está bien o mal. Mientras que nadie me pille, mientras que no me acusen, mientras que no me vean, mi conciencia tranquila. Es que nos importa un montón lo que digan de nosotros. Parece que si dicen que lo estamos haciendo mal, entonces ya me tengo que sentir mal. Pero si nadie me dice nada, o nadie se da cuenta, entonces puedo hacer lo que quiera, que no pasa nada. Vamos a ver qué nos dice Jesús con respecto a este peligro de la conciencia. Estamos hoy a martes 27 de agosto. Me alegro de todo corazón de saludarte. La paz del Señor. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 23, versículos 23 al 26. Vamos a escuchar atentamente. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. Entonces nos habla Jesús en el Evangelio de hoy principalmente de dos cosas. La primera, filtrar el mosquito y tragarse el camello. Dar mucha importancia a algunas cosas pequeñas y no dar importancia a otras cosas mucho más grandes, mucho más importantes. Imagínate, por ejemplo, que yo estoy como obcecado, mi mente está como totalmente fijada en, no sé, voy a poner un ejemplo, en preparar muy bien el comentario a este Evangelio. Entonces yo, el día que dedico muchas horas a preparar el comentario al Evangelio, entonces estoy con la conciencia tranquila. Hoy he actuado muy bien, hoy estoy tranquilo, hoy lo he hecho bien, porque he dedicado muchas horas a preparar el Evangelio, que es una función mía como sacerdote. Pero a lo mejor imagínate que a un hermano mío de comunidad le he hablado fatal, le he hablado
sin caridad, sin amor, le he hecho daño, le he hecho sufrir. Pero yo, sin embargo, como mi mente está fija en si yo he preparado bien el Evangelio, pues todo lo demás que hago ni reparo en si lo hago bien o mal. Cuando yo me preparo bien el Evangelio, ya ese día me he portado bien con Dios. Esa es la actitud que denuncia Jesús. Filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Tú estás nada más que ahí, obcecado en tu mosquito, que es preparar bien el Evangelio, y luego otras cosas mucho más importantes, esas ni te enteras. Pues eso nos puede pasar a todos, que nos fijamos en una cosa que no es tan importante para tener la conciencia tranquila o intranquila. Imagínate, un día preparo mal el Evangelio, pero me porto muy bien con los demás y también hago oración, amo al Señor, pero yo estoy intranquilo porque he preparado mal el Evangelio. Pero bueno, si todo lo demás, que es mucho más importante, lo has hecho bien. No, pero yo estoy con lo mío, con mi mosquito. Entonces cada uno tenemos que tener cuidado con nuestros mosquitos, aquello en lo que tendemos a centrar nuestra atención y olvidarnos de lo que es verdaderamente más importante a los ojos de Dios. Esta es la primera parte del Evangelio. De esta primera parte todavía queda una cosa por decir, que es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es cuando con el prójimo somos enormemente puntillosos. No sé si comprendéis esa palabra o es propia de España. Una persona puntillosa es una persona que está ahí nada más que fijándose en las pequeñas cosas a ver si lo haces bien o mal. Y entonces como que te tiene muy controlado en cada pequeño detalle. Y es muy puntilloso porque si haces mal algún pequeño detalle, rápidamente ya se muestra disgustado, disgustada porque lo has hecho mal. Lo peor que nos puede pasar es ser así, puntillosos con el prójimo y luego con nosotros mismos de manga ancha. Todo vale. Y entonces me fijo mucho en todo lo de mi prójimo, a ver si lo hace bien o mal, hasta en las cosas pequeñas, y lo mío, hago cosas grandísimas que están mal y ni me entero, porque con los demás soy extremadamente atento y conmigo soy muy descuidado. Eso es lo peor que nos puede pasar. De los santos se dice que eran justo al contrario, que consigo mismos se exigían mucho, miraban mucho sus faltas y con los demás eran muy comprensivos y muy misericordiosos, nada puntillosos. La segunda parte del Evangelio de hoy. La segunda parte del Evangelio de hoy es lo de fuera, lo de dentro. Dice Jesús: limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. O sea, a ti lo que te importa es lo que se ve por fuera. Si tú cometes pecados muy grandes, pero nadie se da cuenta, son pecados que nadie ve, tú tienes la conciencia tranquila, porque como nadie lo ve,
parece que ese pecado no es tal. Sin embargo, ya si alguien lo ve, si hago una cosa mal y alguien lo ve, entonces ya me preocupo mucho. Claro, es que lo he hecho mal. En el fondo, porque lo que me preocupa es qué va a pensar de mí, qué va a decir de mí. Aunque yo me digo a mí mismo, claro, me he dado cuenta que lo he hecho mal, ahora he caído en la cuenta. Es decir, solo me importa lo que ven los demás, lo que piensan los demás. Vivo, como se dice hoy en día, de cara a la galería, de cara al público, no de cara a Dios, no de cara a mi propio interior. Me importa lo que diga la gente. Luego, las cosas que yo hago que no se entera nadie, esas ni me planteo si están bien o están mal, porque como nadie se entera. Eso significa, limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de maldad. Y tiene otro significado también. Yo, para pensar si actúo bien o mal, me fijo en cómo actúo por fuera, pero no qué hay en mi corazón. Por ejemplo, hay una persona que es que no la aguanto. Es una persona que me cae muy mal y tengo mucho rechazo hacia ella. Entonces, por dentro, constantemente estoy pensando a propósito mal de ella y con pensamientos ofensivos hacia ella. Hay que ver esta persona, qué mala es, que es una tal, que es una cual, porque fíjate, porque tal, porque cual. Estoy todo el tiempo pensando mal de esa persona, pero voluntariamente. Me afirmo en esos pensamientos, me recreo en ellos, quiero pensar mal de esa persona. Pero luego, cuando estoy con ella, le pongo una sonrisa y tan amigos. Y entonces finjo llevarme bien con ella, tener la simpatía, amarla. Lo finjo, porque por dentro ni la soporto ni la quiero soportar. Pienso muy mal de ella y quiero pensar mal de ella. Pero como por fuera me comporto bien. Otro ejemplo. En mi corazón desprecio a los pobres. Los pobres. Qué gente, no sé qué, y entonces pienso mal de las personas pobres. Los desprecio en mi corazón. Pero luego cuando me encuentro con uno, le doy una limosna, una ayuda. ¿Por qué? Pues porque me ven que le voy a dar, me ven si le doy o no le doy, y porque yo mismo me veo si le doy o no le doy. Entonces, como yo le doy, como yo doy de lo mío, pues yo estoy tranquilo, pero por dentro desprecio a esas personas. Ese es otro ejemplo del limpiáis por fuera la copa, pero por dentro está llena de maldad. Entonces dice Jesús, no, límpialo de dentro, límpialo de dentro, y entonces todo estará limpio. Es decir, no te fijes primeramente en cómo te comportas exteriormente. Si por tu comportamiento exterior pareces una buena persona, pareces un buen cristiano, un buen católico, no te fijes primeramente en eso. Fíjate primero en tu corazón. ¿Qué llevo yo por dentro?
¿Cómo pienso? Esos pensamientos que nadie ve, nada más que Dios y yo. ¿Cómo pienso? De Dios, de los demás. ¿Qué cosas siento hacia Dios y hacia los demás? Ojo, digo sentir voluntariamente. Otra cosa es que me vengan sentimientos que yo no quiero, que eso no es pecado. Cuando me vienen sentimientos negativos o pecaminosos, pero que yo no los quiero, eso no es pecado. Lo que está mal, lo que es pecado es si yo quiero, acepto, acojo, me recreo, alimento esos sentimientos malos. Entonces, dice Jesús, no creas que basta con actuar bien por fuera. Mira tu corazón. Que tu corazón sea bueno, que tu corazón ame. Y entonces, si limpias lo de dentro, si tu corazón es puro, bueno, santo, todo lo demás quedará también limpio. Tus obras van a ser en armonía con la bondad de tu corazón. Bueno, pues esto es lo que te quería explicar hoy. También te invito a leer la primera lectura de la Santa Misa de hoy, que tiene muchas y preciosas enseñanzas. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.